Bueno, ya analizamos algunos temas de convección. En este caso, algunas configuraciones comunes involucran convección y conducción simultáneos. Entonces, en algunas geometrías comunes como esferas, cilindros, paredes, es posible que existan mecanismos combinados de conducción, de convección y radiación. Vamos a analizar algunas configuraciones comunes, particularmente para conducción, que nos van a servir también para mecanismos simultáneos. Vamos a definir una variable que se llama factor de forma. El factor de forma lo vamos a representar con la letra S mayúscula. Y realmente el factor de forma es una ecuación que nos permite generalizar para diferentes geometrías cómo podemos calcular la transferencia de calor. Aquí se plantea, si tenemos transferencia de calor entre dos superficies que se mantienen a temperaturas constantes T1 y T2, se puede generalizar la transferencia de calor con esa ecuación. Vamos a representarlo así. Para cualquier morfología, aquí lo voy a representar como un bloque, pero puede ser cualquier forma. Si tenemos una cantidad de un lado conocida de temperatura, del otro lado una cantidad conocida de temperatura, y existe transferencia de calor a través de este sistema. Este sistema es un sólido que tiene una conductividad térmica conocida acá. Se puede generalizar la transferencia de calor con esta ecuación. La transferencia de calor en unidades de energía por unidad de tiempo es el factor de forma S multiplicado por conductividad térmica por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas, aquí vamos a representarlo como temperatura final menos temperatura inicial. En este caso lo podemos generalizar. O temperatura del lado derecho y temperatura del lado izquierdo. De acuerdo a esto, el factor de forma de conducción se puede leer de tablas. El factor de forma en realidad es una función. Es una función de diferentes variables, que puede ser la geometría de este sistema, digamos. Es una función realmente, es una fórmula. Tiene unidades de longitud. Se va a medir, por ejemplo, en metros en el sistema internacional, en pies en el sistema inglés, etc. Y depende de la geometría del sistema. Entonces, para consultar cuál es el factor de forma de diferentes geometrías, vamos a utilizar la tabla 3.7 del libro de Sengel. Esta es la tabla 3.7. Se las voy a mostrar y se las voy a explicar. Bueno, los factores de forma aquí se representan con la letra S para varias configuraciones comunes, con el fin de utilizar esta ecuación que acabamos de analizar, para determinar la razón de transferencia de calor en estado estacionario, conociendo la conductividad térmica de esas superficies. Hay muchos casos. Vamos a analizar los casos. El primero es este, con esta morfología. Se tiene un cilindro isotérmico, es decir, todas las temperaturas a lo largo de toda su superficie son iguales. A eso se le llama T1. Y está enterrado en un medio semi-infinito. ¿Qué significa semi-infinito? Que podemos considerar que este medio es lo suficientemente grande como para tener cambios significativos entre la transferencia de calor a T1
de este objeto contra la superficie de este otro. Aquí se representa que la longitud del cilindro es mucho mayor que el diámetro. O sea, es mucho más largo que el diámetro de este mismo cilindro. Y Z, que es la altura, digamos, o la profundidad con la cual se encuentra enterrado, es mayor a 1.5 veces el diámetro. Entonces, el factor de forma para esta configuración es este. 2pi por L entre el logaritmo natural de 4z entre el diámetro. Ese sería el factor de forma. Entonces, ese es el factor de forma para este cilindro isotérmico. Básicamente tendríamos que sustituirlo en esta ecuación. Hay otras configuraciones. Tenemos configuraciones de cilindros verticales. Por ejemplo, esta parte 2 es un cilindro vertical que está enterrado también. Tiene una longitud L, tiene un diámetro D y se encuentra a temperatura T1. En este caso se considera que la cara superior está abierta, es decir, está al mismo nivel que este medio semi-infinito. Y bueno, aquí cambia, en lugar de Z, utilizamos longitud. En este caso, la profundidad con la cual se encuentra enterrado este cilindro, ahora es propiamente la longitud del cilindro. Entonces, en esta tabla se resumen varias configuraciones comunes. Generalmente estas configuraciones se utilizan para tuberías que están enterradas, por ejemplo, tuberías de transporte de gases, tuberías de transporte de líquidos, etcétera. Tenemos cilindros isotérmicos paralelos. Esto suponiendo que transfieren calor porque transportan un fluido caliente, digamos, que está más caliente que el medio circundante. Entonces, aquí pueden leer ese tipo de tablas. Tenemos este otro, que es una fila de cilindros isotérmicos. Estas filas son comunes en sistemas de calefacción, por ejemplo, de transporte de vapor, de transporte de agua caliente, etcétera. Entonces, para diferentes configuraciones comunes, nosotros vamos a analizar este tipo de sistemas. Básicamente, el factor de forma es una generalización para muchas geometrías. Tenemos el factor de forma para cilindros, el factor de forma para paredes planas, para placas. Este número 6 es un cilindro isotérmico circular de longitud L que se encuentra en el centro de una barra sólida. Algunos componentes electrónicos pueden tener esta configuración. Y son 2 páginas. La siguiente página es esta. Aquí se tiene una generalización para un tubo hueco. Ya lo habíamos analizado en el caso de transferencia de calor por conducción en coordenadas cilíndricas. Entonces el factor de forma se calcula como un cociente de los diámetros, del diámetro interno, del diámetro externo más bien, D2 es el diámetro externo, entre el interno que es D1. Ok. Para placas cuadradas, huecas, dependiendo de la longitud de este hueco, también podemos calcular el factor de forma. Tenemos factor de forma para esferas. Esta es una capa esférica. Para discos, que se utiliza en coordenadas, se puede utilizar en coordenadas radiales, ya sea polares, por ejemplo, o coordenadas rectangulares. El borde de 2 paredes, que esto también se podría analizar directamente en función del espesor. El espesor o el ancho de estas paredes, que es el que proporciona el área perpendicular para la transferencia de calor, como lo menciona la ley de Fourier, se calcula con este factor.
Este también se puede analizar por medio de redes de intercambio de calor, como nosotros lo estuvimos viendo. Entonces, bueno, esta tabla les va a servir para poder determinar factores de forma de todo este tipo de configuraciones. Se ubica la geometría y recurrimos a la generalización del flujo de calor en términos del factor de forma para poder resolver. Entonces, la idea es que conozcamos las temperaturas para poder determinar la transferencia de calor. En esta tabla también se representan diferentes factores de forma para conducción en términos de diferentes morfologías o diferentes geometrías. Esta tabla es del libro de transferencia de calor del autor Welty. Directamente es Welty el autor. Y estas son las diferentes geometrías que considera. Tubos concéntricos, que es similar al que estábamos nosotros analizando. Aquí utiliza directamente conductividad térmica por factor de forma, por temperatura I menos temperatura cero. Temperatura I aquí la marca en la figura. Sería la temperatura del radio interno. Y aquí debe ser temperatura B más bien. Aquí tiene un error, le debería de poner B en lugar de 0, porque la menciona como B. Ahí debería ser B. Temperatura B menos temperatura I menos temperatura B. Entonces, igual para tubos que se les llama excéntricos, digamos es lo opuesto a concéntricos, tiene cierto radio de excentricidad. Por ejemplo, los tubos concéntricos, el punto central del tubo interno está exactamente en el centro del tubo externo, pero en los excéntricos están fuera del centro, por eso se llama así. Este tubo puede estar ligeramente más arriba, más abajo o más a la derecha, no necesariamente en el centro. Ese desplazamiento se llama excentricidad. Y aquí se denota con una letra E minúscula. Entonces el factor de forma se calcula con esta relación. Se definen las constantes delta. Rho, más bien esto es Rho. No es densidad. Para este libro es el cociente de radios. Radio I entre radio 0. De hecho, también aquí debería ser radio 0 o B. Esto de la derecha, todo lo que tenga subíndice 0 debe ser subíndice B. Esto para un cilindro circular dentro de un cilindro hexagonal. Este es el factor de forma. Para un cilindro circular dentro de un tubo cuadrado o un cilindro cuadrado. Este es el factor de forma. Estas son constantes que se definen en términos de los ángulos internos. Y bueno, para cilindro circular, infinito, enterrado en un medio semi-infinito. Este es el mismo caso que mencionaba el libro de Sengel. También puede ser 2pi entre la inversa, el coseno hiperbólico inverso de Rho entre el radio, donde Rho es el cociente de radios. No es cierto, Rho es esto. Rho es esta altura. Ok, sí, sería la longitud o la altura que está enterrada hacia abajo. Entonces, estas tablas les van a servir para leer el factor de forma dependiendo de la geometría del sistema.